Buen día, su servidor Víctor Aceituno tendrá el gusto de exponer la sesión de clase 9 del curso de Matemática Financiera, siempre relacionada con las operaciones de descuentos. Vamos a continuar hablando de lo que son los descuentos compuestos, después trabajaríamos las relaciones entre tasa efectiva de interés y la tasa de descuento. Cuando hablamos de un descuento compuesto, muchas veces se habla del descuento compuesto verdadero, y es el que resulta de la diferencia entre el monto S a pagar y su valor presente, obtenido a una tasa de interés compuesto, ¿sí? Eso ya sabemos, el descuento está dado por S menos P. ¿Cómo deducimos la fórmula de ese descuento compuesto? Cuando hay un interés capitalizable anualmente durante N años. Si P, recordemos de que P es igual a S por 1 más I a la menos N. Ahora, observen, 1 más I a la menos N era el inverso multiplicativo. Cuando S lo dividimos, ¿sí?, por una expresión, la expresión que es el divisor se puede manejar como una base con exponente negativo, que es exactamente lo que aquí estamos hablando. Es decir, que si ahora yo el descuento S menos P lo vengo planteando de esta forma, pero ahora si sustituimos P en la segunda parte de esta ecuación, resulta que el descuento D es igual a S, ¿sí?, esta S que tengo acá, ¿sí?, menos 1 más I a la menos N, que es ahora P. Este valor de P es 1 más I a la menos N, que viene a sustituir a esta P. Entonces ahora me queda un descuento es igual a S menos S por 1 más I a la menos N. Al factorar S por factor común, resulta que S es mi factor común, que cuando lo multiplico por 1 me devuelve esta S, y cuando lo multiplico por este 1 más I a la menos N me devuelve esta otra. Es decir que si cada uno de estos términos de la ecuación yo los divido por S, me da la parte que responde al factor de esta S, ¿sí? ¿Cómo hablamos cuando hay interés capitalizable? Ahora resulta que hay un interés incapitalizable para ese descuento compuesto, y si es capitalizable M veces por año durante N años. Partimos siempre de que D es S menos, recuerdan cuando hablábamos de quién era P. Ahora P lo estamos trasladando a esta conversión. Como ahora estamos hablando de periodo de capitalización, ahora es la tasa al periodo dado, dividido la tasa al exponente menos M por N. Que al factorar S otra vez, resulta que S es igual, al dividir cada uno de estos términos de la igualdad por S, S dividido S, me da 1, ya que he tomado S como factor común. Y S por 1 más I a la M sobre M I a la menos M me da esta segunda parte de este factor, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a manejar en términos de un ejemplo? Veamos. Calculemos el descuento compuesto verdadero a una tasa nominal del 8%, capitalizable trimestralmente. Ya comenzamos a ver que hay periodos de años, ¿sí?, sobre 50,000 quetzales que deben cancelarse en un término de 5 años. ¿Qué datos tengo? Tengo los 50,000 quetzales, ¿sí? Tengo también mi tasa, la tasa que me están dando, la tasa nominal del 8%, ¿sí?, tasa nominal del 8%. M, a la hora de estar hablando que es trimestralmente su capitalización, M resulta ser 4, 12 meses del año dividido 3 meses que tiene un trimestre, me da un valor 4 para M, y N, que es el número de años, ¿sí? Al aplicar la fórmula entonces que hemos venido manejando con las capitalizaciones, D equivale a S, ¿sí?, 50,000, 1 menos, vamos a hacer los traslados de los datos a la fórmula dada, 1 más I, y M sería I más 0.08, observemos, y M, 0.08 es la tasa de interés capitalizable, ¿sí?, dividido 4 periodos de capitalización elevado al exponente negativo M, 4 periodos por 5 años. De tal forma que me queda, cuando yo divido 0.08 dividido 4 me da 0.02. Al agregárselo a 1 me da 1.02.
que va a estar afectado por un exponente menos 4 por 5 menos 20. 50.000 va a multiplicar a este factor que estamos obteniendo acá. Entonces, por 1 menos 1.02 a la menos 20. Cuando elevo 1.02 a la menos 20, obtengo este dato, 1.67297. Esto resulta de acá, ¿sí? Que ahora lo voy a restar de la unidad, que es parte del otro, de este factor, ¿sí? 1 menos lo obtenido en esta base a la menos 20 para llegar a un factor .32703, que al multiplicarlo por 50.000 me da como resultado 16.351.43, que es el que yo estaría, ¿sí?, aplicándolo como descuento a la hora en que me hagan el pago en esos 5 años, ¿verdad? Veamos otro caso. ¿Cuál es el descuento compuesto verdadero a una tasa nominal del 12% de interés compuesto capitalizable semestralmente? Veamos ahora, hay otro periodo de capitalización, ahora sobre 25.000 quetzales que deben cancelarse en un término de 10 años. Ahora resulta que ese es 25.000, la tasa nominal y M sería 0.12. Tenemos M igual a 2. ¿De dónde resulta el 2? Estamos hablando de que es capitalizable semestralmente. Por lo tanto, 12 meses del año dividido 6 meses de un semestre me da 2. Las capitalizaciones. Y N estamos hablando de 10 años. De nuevo mi fórmula. S por 1 menos esta base al exponente menos Mn. 25.000 se vuelve S por 1, este 1, menos 1 más la tasa del punto 12, y M es punto 12 dividido 2. M es 2, ¿sí?, elevado a la menos 2 por 10. Para que resulte 1 más punto 12 a la 2 sería punto 12 dividido 2 es punto 0.6. Más 1 es 1.06. A la menos 20. Operamos la potencia. Me queda 1 menos 1.06 a la menos 20 equivale a este valor, punto 311.80.4726, que al restarle la unidad me da punto 68.82. Finalmente multiplicamos por 25.000 para llegar a obtener los 17.204.88, que es entonces ese descuento compuesto de, mi descuento va a ser esta cantidad, que es la que yo estaría aplicándole a esa deuda, ¿sí? Hablemos de la tasa efectiva de interés y el descuento, que es también de mucha importancia manejarlo. Recordemos que una tasa efectiva de interés I corresponde a una tasa de descuento D, tal y como lo hemos venido manejando desde el inicio del tema. Entonces, cuando una tasa I corresponde a una tasa D, se dice que las tasas son equivalentes. Esa relación de equivalencia yo la puedo mantener. Si la tasa de interés I equivale a esta razón D dividido 1 menos D, la tasa de descuento, yo quiero ahora establecer quién es D, la tasa de descuento, partiendo de una tasa de interés. Entonces me quedaría, si este 1 menos D es el divisor de D, puede pasar en el lado izquierdo de la igualdad multiplicando a I, la tasa. 1 menos D por I me va a quedar D en el lado derecho. Cuando yo multiplico I por 1 me da I por D y D. I por menos D menos ID, y esto me da D. Necesito saber quién es D. Si conmuto esta igualdad, ahora paso D, ¿sí?, o trabajo directamente el despeje de I, dejando valores de D en un lado de la igualdad, me quedaría que I es igual a esta D más esta ID que paso sumando. Ahora sí puedo conmutar, pasando I del lado derecho y D más ID, y de una vez factorizo. Por factor común aquí me queda que D por 1 más I equivale a I. Por lo tanto, D equivale a la división de I sobre este factor 1 más I. Y obtengo entonces la fórmula para la tasa de descuento. D se expresa en función de I, es lo que estamos tratando de establecer acá. Y significa que a la tasa de descuento es
la razón del pago por el uso del dinero a esta tasa de interés respecto al dinero devuelto al liquidarse la operación, que es 1 más I. 1 es la unidad monetaria, ¿verdad? Ahora veamos cómo lo manejamos. Una tasa de descuento del 10% anual, ¿a qué tasa efectiva de interés equivale? ¿Sí? Es lo más importante, ¿sí? Regresamos. La fórmula, tenemos que la tasa de interés es D partido 1 menos D. Yo quiero saber cuál es la tasa efectiva de interés. Entonces voy a tener que establecer quién es I. Y estamos hablando en términos de tasa efectiva. D es el 10%, punto 10. Dividido 1 menos D otra vez, que es punto 10, ¿sí? 1 menos punto 10 igual a punto 90 va a ser el divisor de punto 10, que equivale a 11.11%, equivalente a la tasa efectiva. Veamos algo. La tasa de descuento del 10% anual equivale aproximadamente a la tasa efectiva de interés del 11.11%, al ser equivalente, ¿verdad? Veamos ahora el caso contrario. ¿Qué tasa de descuento? Anteriormente calculamos la tasa de interés. Ahora es qué tasa de descuento compuesto anual equivale a la tasa efectiva del 15%. De nuevo mi fórmula. Ahora, como yo quiero saber cuál es mi tasa de descuento, mi fórmula a aplicar es D, que equivale a I, el interés, tasa de interés, partido 1 más la tasa de interés. Como mi tasa efectiva de interés es del 15%, sustituyo I por punto 15 igual acá, ¿sí? Entonces me quedaría un divisor de 1 más punto 15 igual a 1.15, que cuando divide a punto 15 me da un 13.04%. La tasa efectiva de interés del 15%, observemos anual, equivale aproximadamente a la tasa de descuento del 13.04. Siempre la tasa efectiva va a ser mayor que la tasa del descuento. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión.